Padre bueno, Padre Santo, gracias por su amor, su misericordia y por todo lo que usted hace por nosotros, por lo que usted ya ha hecho, Señor, en la eternidad, por su soberanía y por todas las bendiciones que el día de hoy hemos recibido mediante el Día del Señor. Gracias porque nuestra alma es bendecida, porque hemos sido instruidos y hoy día también seguimos siguiendo, capacitándonos, Señor, con el propósito, Señor, de defender, descubrir, investigar todo lo que conlleva la historia de nuestra iglesia. Le agradecemos, Señor, por este espacio que usted nos da. Tal vez no es habitual tener un espacio tal vez académico, de estudio más técnico, pero que esto nos sirve, Señor, para poder seguir preparándonos para toda buena obra. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, seguimos investigando por medio de ciertas herramientas, ¿cierto?, que tenemos a disposición. Es una era digital, es una era donde prácticamente la información está plagada por todos lados y tenemos acceso a ella. Antes tal vez era muy difícil ir e investigar un tema porque teníamos que simplemente ir a la biblioteca nacional o la biblioteca del colegio o la biblioteca municipal en algunos casos. Y el día de hoy somos tan bendecidos, hermanos, que tenemos la posibilidad de ver esto desde nuestro escritorio, algo que tal vez, como hoy día, ¿cierto? El pastor nos instruía que todas las cosas que tenemos es suficiente. Tenemos un computador, hermano, en nuestras casas y podemos estudiar todos estos temas tan interesantes, ¿cierto?, que nos lleva a plantear, ¿cierto?, ciertas preguntas sobre todo nuestros orígenes. Tenemos que entender que estamos estudiando hoy en día el contexto del protestantismo en Chile. Y lo que vimos la semana pasada fue ya un personaje de carne y hueso que ya lo tenemos, que ya lo vimos y lo revisamos, que fue James o Diego, ¿cierto?, Thompson, que fue un protestante que prácticamente nos preparó el camino, aplanó la tierra, el hombre también aró prácticamente la tierra y abrió camino, ¿cierto?, a estos senderos, que puso puntualmente una huella antes del camino. Puso, ¿cierto?, la huella que justamente tenemos en nuestros senderos, en nuestros cerros. Thompson lo hizo con el protestantismo. No fundó ninguna iglesia, no fundó ningún movimiento tampoco, ningún consistorio, tampoco hizo una sociedad misionera, porque el enfoque de él no fue las misiones ni el evangelio propiamente tal, sino que fue la educación. Y Thompson aportó bastantes cosas. Dentro de ello, ¿cierto?, su labor facilitó el ingreso posterior a misioneros protestantes. Él prácticamente puso alfombra a la llegada del protestantismo en su totalidad, que fue en siglos, en la década siguiente. Estábamos en la década de 1820, para que podamos calcular más o menos en qué tiempo estamos. Y en 10 años más iban a llegar ya prácticamente los misioneros y todo el fuerte, ¿cierto?, toda la caballería protestante a nuestro país. Vimos la renuncia de O'Higgins. Ahí sí. ¿Aló? Ahí sí. Vimos la renuncia de O'Higgins, ¿cierto? O'Higgins tuvo que ceder el poder. Realmente su posición política estaba inestable y yo creo que una de las cosas que más lo perjudicó fue recaudar dinero, ¿cierto?, pedido a los ingleses en la expedición del Perú. Ahí prácticamente fue un quiebre total, ¿cierto?, en su gobierno, donde ya no tenía respaldo de cierto sector patriota, como lo fue el fiel, pero finalmente un coronel que tuvo que tomar una posición en contra de O'Higgins, como lo fue don Ramón Freire, también director supremo. ¿Quién es este hombre? Nació en Talca, oriundo, ¿cierto?, prácticamente de Concepción, pero este hombre fue también crucial en la historia de nuestra nación. Su familia era de clase media acomodada, ¿cierto? No tenía mayores, como otros tal vez aristócratas en nuestra nación, pero era sencillamente de clase media.
Se unió a la causa patriota durante la guerra de independencia. Fue un excelente, pero excelente militar. Hizo su trabajo como debió haberlo hecho. Se destacó, cierto, por su disciplina, republicano, austero y muy respetado por sus tropas. Y yo creería que una de las más cualidades de este hombre, que fue director supremo y que fue considerado líder, cierto, o dentro de los líderes de la presidencia de la República, fue don Ramón Freire, y las tropas, los soldados, lo tenían bastante respeto. A causa de la política autoritaria, Freire manifestó su oposición al gobierno de O'Higgins. Recordemos que O'Higgins era centralista, ¿sí? Cuando hablamos de centralista, de que el foco era Santiago, no las regiones. Ese es el pecado puntualmente de don Bernardo O'Higgins. Freire fue el actor principal, militar y político, que forzó la salida de O'Higgins del poder, convirtiéndose en el nuevo director supremo a los 35 años. Hermanos, este hombre es bastante peculiar y tenemos que hablar de él, porque nos da justamente un puntapié inicial en relación a lo que justamente nos convoca a este estudio. Este hombre, hermano, no tenía ambición de poder. Él simplemente creía bastante en la república, creía bastante en la democracia. Él fue superintendente de Concepción. Hermanos, yo sé que hemos hablado bastante de Santiago, o Valparaíso, ¿cierto? Pero el sur, a causa de la guerra de independencia y por el gobierno de O'Higgins, fue maltratado nuestro querido sur. Fue dejado en pos de miseria el sur. Por eso, históricamente, los sureños, existe una rivalidad, ¿cierto? De que prácticamente todo lo que ocurre en Santiago, dicen ellos, no es Chile. ¿Lo han escuchado alguna vez? Ya, es por esto mismo. Porque efectivamente ellos sufrieron con la centralidad del gobierno de O'Higgins. Y las regiones pasaron a segundo plano. Pero Ramón Freire fue un superintendente que él controlaba la frontera para evitar, ¿cierto?, que los realistas avanzaran. Y también evitó de que fuese maltratado el sur por los realistas también. Fue una figura clave en la historia de Chile durante el periodo de la consolidación republicana. Su gobierno duró poquito, 1823-1826. Buena reputación como patriota, muy buena, y sobre todo de hombre honesto, derecho, como decimos nosotros los chilenos. El hombre era derecho, de una sola línea. Se promovió la idea de un sistema federal con provincias autónomas. Y aquí está lo interesante, hermanos. Hoy en día mantenemos un gobierno, una república centralista. Santiago es la capital, ¿cierto? Pero él apostaba, Freire, a causa justamente de esta situación, apostaba en el federalismo, ¿sí? O sea, de que las provincias fueran autónomas en su gobierno y también en su toma de decisiones, no centralista. Lo que causó, hermano, obviamente que esto es una ruptura, prácticamente dos trenes, ¿cierto?, que se esforzaron en chocar con dos democracias, dos puntos de vista republicanas, pero que estaban consolidadas, por un lado, el liberalismo, y por otro lado tenemos a los conservadores. Generó esta ruptura, ¿cierto?, de ver qué tan involucrado el Estado, cómo debería ser el Estado en relación con la gente. Entonces, si queremos poner a Freire, a Ramón Freire, nuestro director supremo, en una fila, él estaba por el lado del liberalismo, era liberal, ¿sí? ¿Y qué significaba esto? Que eran opositores al autoritarismo realista y conservadores criollos. Los criollos eran los que puntualmente heredaban el poder, ¿cierto? Porque tenían poder adquisitivo, tenían acceso, ¿cierto? Y ellos tomaban la decisión puntualmente de lo que pasaba tanto en Santiago como en las provincias. Era un defensor del modelo republicano electivo, no de aristocracia, tampoco centralista. Prácticamente los liberales dejaban, y esto es muy importante, que los liberales muestren ellos su posición de que quién tiene que elegir o dónde radica el poder, en el pueblo, ¿sí? Por eso era diferente en la posición conservadora.
Era un modelo federal donde las provincias tuvieron mayor autonomía. Freire creía en la autoridad que debía emanar del pueblo y que los gobernantes no debían estar por encima de la ley. Es bastante un modelo bastante peculiar que Ramón Freire postulaba, ¿cierto? Y esto generó una ruptura prácticamente. Respecto a la iglesia tenía una posición aún más crítica y también él intentó limitar mayormente el clero. Si O'Higgins limitó el clero y le sacó de las manos la educación, ya Ramón Freire quería distanciar mucho más a la iglesia católica. ¿Se dan cuenta? Ya así era más o menos el mapa de Chile. Esto es una fotito más o menos de las provincias de Chile en 1826, a finales del gobierno de Freire, para que se den cuenta de que en este caso el norte era La Serena, Coquimbo. Eso era el norte que teníamos. Y el sur llegaba puntualmente hasta cierto lugar. De hecho, llegaba hasta Valdivia, Osorno, Puerto Montt, y ese era el sur. Y de hecho, en la época de Freire, aún los españoles tenían tomada Chiloé. No alcanzó O'Higgins a sacar a los españoles, ¿cierto?, de Chiloé, pero sí lo hizo Ramón Freire. Él pudo hacerlo. Y ahí se emancipó totalmente el territorio chileno de la presencia, en este caso, de españoles. Luego de la independencia y de las guerrillas realistas, las provincias necesitaban constante supervisión. Existían mestizos en el sur que hacían vandalismo, quemaban siembras, ¿cierto? Eran muy anarquistas estos hombres en el sur. Estos mestizos necesitaban la necesidad constante del ejército en esta materia, generó una hambruna en todo el sur de Chile. Por eso no se le perdonó nada a O'Higgins, porque justamente el sur estaba pasando hambre a causa del centralismo, que todo era Santiago. ¿Qué pasó después con todo el sur y las provincias? Los recursos enviados al Perú, que hizo en este caso O'Higgins, fue muy mal vistos por las provincias. Las provincias veían como un dictador centralista a O'Higgins, contrario a la soberanía del pueblo en un cargo provisorio. Recordemos que O'Higgins iba a estar de forma provisoria en el cargo y se quedó un poquito más de tiempo. ¿Se da cuenta? El poder corrompe, por hermano. Es así. Pero efectivamente, eso se diría las provincias de O'Higgins. Cada provincia contaba con un representante legislativo en el Congreso Nacional, que eran los diputados. En este tiempo ya habían diputados que ellos eran los representantes, en este caso, de su pueblo. Ahora, eran maltratados, hermanos, justamente los de las provincias con los santiaguinos, porque ellos, ¿dónde tenían que venir a votar? Al Congreso. Al ex Congreso, ¿sí? Es cierto que justamente está aquí en Santiago. Y lamentablemente, hermanos, tenían que venir y tenían que hospedarse. Hermanos, recordemos esto. Chile en ese tiempo no tenía agua potable, no tenía alcantarillado, no habían hoteles como hoy en día pueden haber, ¿cierto? Era bastante precario. Entonces, viajar del sur a caballo para venir a votar, imagínense la travesía que tenían que hacer. Era bastante sobreexigente, era bastante inhumano prácticamente. ¿Qué sucedió? Don Ramón Freire, una de las cosas que tuvo buena, ¿cierto? Y perdóneme, pero sale mi corazón patriota aquí, ¿cierto? En cual uno puede sacar y extraer lo bueno que hizo Ramón Freire y en cual en 1823 hizo la primera constitución política, ¿sí? Si ustedes ven ahí, hay palabras como bien enredadas con otras, de hecho la J por la G muchas veces, y esto es muy propio de la época, sobre todo el castellano que se utilizaba. Pero una de las cosas que más me llamaron la atención fue lo siguiente: en el nombre de Dios omnipotente, creador y conservador, remunerador y supremo legislador del universo, el Congreso Nacional Constituyente de Chile decreta y sanciona. Y ahí está, ¿cierto? El Estado de Chile es uno e indivisible, la representación nacional y soberana por la República, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí empieza, ¿cierto?,
lo que comúnmente nosotros podemos ver en una constitución. Ahora, una de las cosas que me llamó la atención dice, lo que está marcado en amarillo, dice, las garantías constitucionales y las leyes protegen a todo individuo que reside en Chile, los nacidos en Chile, ¿cierto? Por otro lado dice los nacidos en otro país. Y aquí empezó, ¿cierto?, a hacer prácticamente, a mostrar su posición política respecto a la nacionalidad chilena. El artículo número 10, aquí inmediatamente Ramón Freire toma una posición respecto a la Iglesia, a pesar de que quería alejar a la Iglesia católica, ¿cierto?, mucho más, pero él se declaró de la siguiente manera: la religión del Estado, este es el artículo 10, dice, la religión del Estado es la católica, apostólica, romana, con exclusión del culto y ejercicio de cualquier otra. Y ahí se nos fue para abajo inmediatamente nuestro querido director supremo, que en este documento nos muestra que efectivamente está zanjando todas las demás religiones que no podían optar, sino que solamente la católica y romana. Otro de los, tal vez de los puntos interesantes que también podemos ver, dice, en el artículo, no me acuerdo, el artículo 11, inciso 6, dice, todos deben ser católicos romanos si no son agraciados por el poder legislativo. Esto también aludiendo nuevamente de que la religión principal o la oficial es la católica y romana. Lo otro, y aquí es bastante peculiar porque esta constitución, hermanos, es bastante, se le dice la constitución moralista, ¿cierto? O como de las buenas costumbres. Miren lo que dice aquí. Este es el artículo 13, inciso 7, que justamente está al medio. Por la virtud por la habitud, de hábito, ¿cierto?, de la ebriedad o juegos prohibidos, hecha la declaración de los defectos de este y del anterior artículos en un mes antes de las elecciones y por autoridad competente. Estaba por ley constitucional que las personas fuesen ebrias. De hecho, si eran ellos ebrios, o cierto, como los curaditos que podíamos nosotros identificar, o personas de la calle, ¿cierto?, ellos inmediatamente tienen que ser encarcelados o de alguna forma reformar sus vidas inmediatamente en algún oficio, porque si no son inútiles para la sociedad. Así era Ramón Freire. Era el contexto de la época, ¿cierto? Era mal visto. Y por eso le dicen, muchos le dicen, en este caso, el director supremo moralista o el que formó la constitución moralista. Por tanto, mando a todos los chilenos súbditos del gobierno de cualquier clase y condición que sean, que hayan y guarden la constitución inserta como ley, la ley fundamental del Estado, y ordeno asimismo a todos los tribunales de justicia, jefes, con G, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase o dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar, con G, nuevamente, la misma constitución de todas sus partes, imprimiéndose, publicándose y circulándose, dado en el Palacio Dictorial de Santiago el 29 de diciembre de 1823. Ramón Freire y don Mariano Egaña. Esto fue los que participaron justamente en la constitución, la primera constitución de 1823. ¿Qué buscaba este hombre, Ramón Freire? ¿Qué es lo que puntualmente recaía en él? Él deseaba un gobierno democrático distinto a la posición o'higginista, ¿sí? No quiero decir que la posición de O'Higgins era conservadora, porque aquí O'Higgins estaba menos afines, ¿cierto?, de los conservadores. No fue así. Pero O'Higgins se acercaba un poquito más a los conservadores que tal vez a los, en este caso, a la posición liberal de Ramón Freire. ¿Qué sucede? Que había algo en común con los con los conservadores, de que O'Higgins era centralista y los conservadores eran justamente centralistas. Por eso había este efecto en común.
Pero Ramón Freire lo que quería un gobierno democrático. Él deseaba la autonomía de las provincias porque él vio el hambre de sus compatriotas. Por eso era tan muy bien visto. Era defensor prácticamente de todo el sur. Talca, Curicó, Concepción, todo ese sector. Él era un superintendente de que prácticamente él se hacía cargo de la gente y la protección de la gente. Él deseaba cabildos locales, que no cabildos aquí solamente en Santiago. ¿Se dan cuenta que es lo que generalmente se generó? Cabildos locales en cada región y que cada región tomase sus decisiones. Eso es lo que puntualmente buscaba Ramón Freire. Él deseaba un federalismo más que nada centrado en Estados, como lo hacía Estados Unidos. Hoy en día Estados Unidos son federalistas, ¿cierto? Por estados. Y cada estado tiene su gobernador, su sheriff, ¿cierto? Etcétera, y gobernadores locales también. Pero ellos legislan, de hecho tienen distintas leyes en distintos estados, ¿se dan cuenta? Eso es lo que puntualmente Freire quería implementar. Reducción del poder del clero. También, si O'Higgins le retiraba puntualmente cierto poder al clero, Ramón Freire le quería justamente aplicar mucho más el poder del clero. Él deseaba la mayor participación ciudadana en el voto. Y esto es bastante peculiar, hermano. ¿Quién votaba? Generalmente lo que eran los criollos, los dueños de fondo, por así decirlo, ¿cierto? Lo que ellos tomaban y la aristocracia prácticamente en ese tiempo es la que votaba. Pero había mucha gente de que estaba lejos del voto por no ser vistos como influyentes. ¿Se dan cuenta? Y Ramón Freire implementó el voto de una clase más baja, como por ejemplo fueron las personas que tenían oficios, carpintería, construcción, todo ese tipo de cosas. Él le abrió la puerta a estos hombres, ¿cierto? En ese tiempo las mujeres no votaban, hombres para que pudiesen tener acceso al voto. ¿Quién más? Los artesanos. Era muy común los artesanos en ese tiempo, también eran excluidos, de la votación, y Ramón Freire sí logró, ¿cierto?, generar esta votación un poquito más popular. Hoy en día prácticamente todos votan, hermanos. Indistintivamente, independiente del sector político. El país vota. Hoy en día hay soberanía prácticamente nacional. ¿Se dan cuenta? Porque Chile elige a sus gobernantes. ¿Se dan cuenta? Pero de Arica a Punta Arenas, hermano, incluso el exterior, hermano. La gente, independiente de su estado social o de su clase social, para darle un nombre. Pero Ramón Freire fue los primeros pasos a la libertad, ¿cierto? A ser mucho más democrático que el Chile que se estaba construyendo. Él prácticamente se le da el nombre del constructor del Estado. Él construyó el Estado. Todo el Estado chileno recaía en O'Higgins. O'Higgins era el Estado, prácticamente. Él tenía tanto la espada de la política y también del lado militar. Pero, ¿qué es lo que hizo él? Ramón Freire fue la construcción puntualmente del Estado. Era un ciudadano más que un pensador político. Hay muchas influencias, hermanos, obviamente O'Higgins tuvo, y prácticamente todos los gobernantes anteriores, generales y políticos, tenían conexiones con el liberalismo y la influencia de Francia, de la Revolución Francesa, y ellos leían autores, ¿cierto?, y filósofos de la época. Ramón Freire no estudió absolutamente a nadie, sino que él vio en su realidad, vio la necesidad de la gente y vio como que brotó del mismo una versión o una posición respecto al Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Te das cuenta? Esto justamente lo hizo Ramón Freire en su idiosincrasia y la herramienta que él tenía. Era un militar, pero él tenía también su posición respecto a la política. Leyes no perpetuas, es algo también peculiar en su gobierno. Hoy en día, hermanos, hay bastantes códigos, tanto penales como del trabajo, y leyes, hermanos, que son de hace más de 50 años aquí en Chile. Como el Código del Trabajo. Es bastante antiguo, no actualizado. Una de las cosas que él buscaba como liberal es la constante renovación de las leyes, que no sean perpetuas, sino que sean siempre en el contexto de la época.
Lamentablemente hoy en día en nuestro país no es así. Se mantiene siempre una política, pero totalmente antigua, hermano. ¿Sí? Y no estoy hablando de la Constitución, sino que estoy hablando de la política chilena, de las leyes, perdón, de las leyes chilenas. Todos estos principios, hermano, eh, todas estas aspiraciones que don Ramón Freire buscaba, generó dos bandos, ¿cierto? Todavía aquí no hay partidos políticos. Aquí en Chile todavía no había. Pero aquí habían ya bandos, ¿cierto? Por un lado, teníamos a los liberales y también teníamos a los conservadores. Buscaban los inicios del conflicto, que buscaban establecer una política basada en la moral cristiana, la ley y los principios republicanos. Eso es lo que buscaba principalmente Ramón Freire. Muy detallista y moralizante, regulaba incluso aspectos de la vida privada del ciudadano, ¿cierto? Cosas que muchas veces, y hoy en día yo creo que ningún chileno aguantaría eso, la regulación del comportamiento de la gente en su vida privada, ¿cierto? Como la embriaguez, la educación y la virtud cívica. Aunque era liberal en intenciones, era impracticable en la realidad chilena de la época. Él tenía prácticamente era como un sueño puntualmente, como lo dijo Martin Luther King, ¿cierto? I have a dream, tengo un sueño, ¿cierto? Puntualmente respecto a lo que él esperaba de lo que era el Estado. Frente al desorden político, los pelucones, que eran los conservadores, centralistas, ligados a la iglesia y a la orden social tradicional, comenzaron a agruparse. Se generó estos roces ya habían bandos prácticamente aquí. Primeramente están los pelucones, que eran los conservadores, y los pipiolos. Era una amenaza al orden social, religioso y económico, según el punto de vista conservador, ¿cierto? Aquí hubo bastante rivalidad, lo que prácticamente Ramón Freire no pudo gobernar tranquilo en ciertas cosas. El préstamo solicitado por O'Higgins a Inglaterra, donde el casi todo llegó al proyecto de San Martín al Perú. Todo lo que recaudó, hermano, que en ese tiempo estaba la esterlina como moneda, no sé cuánta plata destinó al 100% a San Martín, y eso generó un quiebre y había gente con hambre en el sur, y eso no se le perdonó puntualmente a Libertador Bernardo O'Higgins. Bueno, Freire hereda como todo gobierno, ¿cierto? De las decisiones del antiguo gobierno, lo hereda la deuda que el actual gobierno, y puntualmente eso le golpeó bastante, ¿cierto? La deuda externa sin poder resolver lamentablemente don Ramón Freire. Y quiero mostrarle esto, hermano, porque es bastante chistoso. Porque en realidad esto era lo que estos sobrenombres, ¿cierto? Los pelucones, los pipiolos, que eran los conservadores y liberales, ellos se ofendían así, ¿cierto? Habían esto como una especie de memes, pero verbales. O las sátiras, ¿cierto? Que a través del diario, las revistas, ¿cierto? Se tiraban prácticamente palos entre ellos. Los pelucones era porque el rey de España ocupaba peluca, entonces le decían los pelucones. Y cuando le decía, era una ofensa eso, hermano. Ellos de hecho sacaban roncho, le cargaba a los conservadores que le decían las pelucones, porque estaban haciendo referencia de que ustedes todavía esperan a su rey, el rey de España, ¿cierto? Con la peluca. Y los pipioles son bastante los conservadores a los liberales, porque los pollitos recogen las migajas. Entonces eran bastante clasistas la talla, en todo caso, que tiraban los conservadores, pero era el hecho de que ellos, los diputados de región, tenían que quedarse en un lugar para dormir, para poder votar. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se quedaban en las tabernas, se quedaban en ciertos lugares que eran no para dormir, sino que lugares inhóspitos para dormir. Entonces estaban en el suelo, por eso le decían los pipiolos, que andan como pollos en el suelo, hermano. Bastante peculiares, ¿cierto? Son datos que tal vez les traigo yo, freak, pero para que podamos entender la época de que efectivamente la fricción política en Chile siempre ha estado. Siempre, porque la política lamentablemente es así.
Pero hay algo que hizo Freire, hermano, de que tal vez puso la Constitución y yo me descompensé, tengo que decirlo bien. Sinceramente, me descompensé ver Romana ahí en la Constitución. ¿Por qué él hizo eso? Claramente porque ellos realmente eran católicos, por mano. ¿Sí? Sobre todo un general como lo fue Ramón Freire. Pero hubo una apertura, hubo un caminito bien, bien fino, pero desde que dio cabida a algo que benefició justamente el movimiento protestante. Y esto fue el comercio exterior. Se abrieron las puertas al comercio libre con otras potencias, especialmente Inglaterra, hermanos, que rápidamente se convirtió en el principal socio comercial financiero de prácticamente toda Latinoamérica, pero en especial de Chile. Se consolidaron tratados de libre comercio y navegación. Hermano, estábamos llenos de ingleses durante todo el Pacífico. Llenos de ingleses. Se fomentó la llegada de inversionistas, comerciantes y técnicos británicos, o sea, ingleses. Valparaíso pasó a ser el epicentro ahora de nuestra historia. Valparaíso se transformó en el principal puerto de comercio exterior en el Pacífico Sur. Y hermanos, antes no estaba el Canal de Panamá. El Canal de Panamá, ¿cierto?, que está en el Centroamérica, permite que los barcos comerciantes, ¿cierto?, pasaran por ahí y a través de una ingeniería, pero que usted ni siquiera se podría imaginar cómo funciona, pueden cruzar el continente. Antiguamente la ruta comercial, ¿cuál era? De Europa a Cabo de Hornos, casi topando la Antártida. Esa es la ruta de Magallanes, ¿cierto? Y subía todo el Pacífico hasta llegar a una parada que sí o sí tenían que llegar a descansar, aunque sea, y adquirir provisiones en Valparaíso. Todos los barcos. Valparaíso, hermano, pasó a ser uno de los puertos más importantes del mundo del Cono Sur. De hecho, la más importante. Hoy día ya prácticamente no, pero en ese tiempo sí. Valparaíso, nuestra joya del Pacífico, ¿cierto? Valparaíso fue muy, muy importante. Chile obtenía créditos y préstamos a través de los agentes británicos. En 1825, Freire, ¿cierto?, bajo su gobierno, Chile firmó su primer tratado de comercio con el Reino Unido, reconociendo formalmente la independencia chilena. Recordemos que el monopolio lo tenían los españoles. Chile, los criollos, solamente podían compartir transacción económica y comercial con españoles. Ahora que los españoles se fueron y Freire fue el último que limpió de españoles, ¿cierto?, al sur, los españoles se fueron y por lo tanto Chile fue el primer tratado de libre comercio que tuvo con otro país. Totalmente importante. Crearon puertos habilitados para el comercio exterior, además de Valparaíso, también fue Talcahuano, Coquimbo posteriormente, pero siempre Valparaíso se llevó, en este caso, como el epicentro del protagonismo del comercio exterior. ¿Qué sucedió, hermanos? Obviamente que usted me imagino que ya podría estar pensando. Este tratado de amistad y comercio de Gran Bretaña, que fue en 1823 y 1825, llegaron comerciantes, pues. Llegaron ingleses, pues, hermano. Llegaron europeos. Llegaron técnicos, llegaron diplomáticos, llegaron marinos, llegaron especialistas, ingenieros, ¿cierto? Ingleses y también llegaron alemanes, en los cuales eran, adivinen, anglicanos y luteranos. El comercio exterior y la apertura diplomática permitieron el establecimiento de las primeras colonias, hermanos, en Chile. ¿Dónde? En Valparaíso. Ahí tenemos la foto en el lado, si ustedes lo están viendo, el lado izquierdo, de George Lyon, ¿cierto? Fue un comerciante y cónsul del Reino Unido en Valparaíso y se le atribuye haber hecho las primeras gestiones para que los súbditos británicos pudieran tener cementerios no católicos en Valparaíso. Había bastante, pero bastante inmigración, hermano, acá. Y algunos de ellos se establecieron aquí, puntualmente, como lo fue George Lyon, ¿cierto? Él fue inglés. Y tenemos por otro lado a William, un nombre inmediatamente, pero no sé cómo pronunciarlo, hermano. Wheelwright. Ya, perfecto.
Y él fue muy importante aquí en Chile porque fue pionero en el transporte marítimo y los ferrocarriles al norte. Él tomó el proyecto de poner líneas del tren hacia las mineras. Tenemos a William, tenemos a George, ¿cierto? Anglicanos, y también tenemos a luteranos. Y esta fotografía que tomamos, ¿cierto?, que les presenté acá, está justamente en la página de memoriachilena.gov.cl, donde son ellos los primeros registrados, los primeros migrantes protagonistas en Chile que dieron de qué hablar, que justamente fueron protestantes, los primeros protestantes que llegaron a Chile. Ellos se enfocaron, ellos se reunían, ¿cierto?, en su privacidad a, a poder hablar entre ellos, a tener ciertos cultos informales en inglés, ¿cierto?, y también en alemán, en el caso de los luteranos, pero siempre el epicentro fue Valparaíso. Valparaíso fue totalmente el epicentro. ¿Qué nos lleva, hermano? De aquí ya a la próxima semana vamos a profundizar mucho más en el movimiento y ya en medio de toda esta información y contexto que justamente le damos en el estudio, es a causa justamente de que el primer movimiento que vamos a revisar a partir de la próxima semana es el movimiento anglicano, el anglicanismo en Chile, porque fue uno de los primeros que llegó del protestantismo histórico, fue el primero que llegó aquí a nuestro puerto. Importante movimiento que tiene matices, información totalmente rica en historia y sobre todo uno de los personajes más importantes del anglicanismo, que es Don Alan Gardiner. Tenemos que revisar la historia, la historia completamente de él y justamente con las misiones que llegaron acá de los ingleses. Cómo fue su contexto, cómo fueron sus cultos, cómo fueron, ¿cierto?, la dinámica, ¿cierto?, con el pueblo chileno y por qué pudieron finalmente tener cultos en la nación chilena. Pero podríamos decir que los primeros protestantes fueron anglicanos y luteranos que llegaron a Chile. Amén. ¿Dudas, consultas, preguntas, mis hermanos? Padre bueno, Padre santo, gracias, Señor, por su amor, su misericordia, por todo lo que usted hace por nosotros. Y le agradezco, Señor, por todos estos gobernantes, Señor, que hemos tenido, tal vez luces y sombras, entendiendo que no fueron cristianos, pero entendemos que ellos cumplieron un propósito provisto por usted, Señor. Y le agradecemos, Señor, porque desde este punto en adelante vamos a introducirnos la inserción del protestantismo ya en Chile, dándonos cuenta de ciertas realidades, misioneros, contextos, como también muchos de ellos sufrieron también, Señor. Ayúdenos a poder extraer esa información para poder entender y comprender qué es lo que ocurrió con los hermanos de antaño. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén.